¿Qué nos pasó el 26J? Si excluimos la hipótesis del fraude, impensable en un país como España, aparecen diferentes causas posibles. Entre ellas, muchos han querido destacar bien el bajo perfil de nuestra campaña, bien el acuerdo de confluencia con Izquierda Unida, que nos habría situado en el temido margen izquierdo del tablero. Ambas hipótesis contribuyen además a alentar el enfrentamiento interno en Podemos y es de esperar que nuestros adversarios insistan en ellas. Mi opinión es que ninguno de estos dos factores ha sido determinante y que, por el contrario, la causa principal que explica la frustración de nuestras expectativas y el fracaso de las encuestas es otra. Recuerdo haberla identificado con Íñigo cuando preparábamos la estrategia de campaña del 20D, la famosa remontada. Sospechábamos entonces que éramos una fuerza política que provocaba mucha simpatía y que podría recibir el voto de personas que, sin embargo, no pensaban que pudiéramos gobernar, pero que veían con simpatía nuestra irrupción y que pusiéramos en apuros a los grandes partidos. Pero entonces razonábamos que esa gente no nos votaría si nos veía como posibles ganadores. Creo que esos votantes han sido la clave para entender lo que nos pasó en las últimas elecciones. Tienen simpatía por nosotros, agradecen el meneo que le hemos dado a la política española, responden a un encuestador que nos van a votar, pero ante la evidencia de que podíamos gobernar, deciden finalmente no votarnos. Si el acuerdo con Izquierda Unida nos hizo daño, fue porque nos relanzó inmediatamente como fuerza hegemónica, no porque Izquierda Unida provoque más miedo que nosotros. La clave, a mi entender, fue el miedo a lo nuevo. Si el Brexit influyó en algo, fue precisamente en la dirección de confirmar esos temores al cambio. Esta es mi opinión, pero ahora mismo empezamos a debatirlo. Bienvenidos a Fort Apache. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué ha pasado? Hombre, yo no lo sé del todo. Tengo alguna idea, ¿no? Pero para entrar en el tema, la primera que quiero decir es que Unidos Podemos somos la primera fuerza alternativa de Europa y que tenemos una fuerza enorme y una gran responsabilidad. La segunda cosa que me gustaría decir es que no ha habido igualdad de chance. Es decir, ha sido todos contra Podemos y no se puede juzgar nunca igual a una fuerza del régimen de una fuerza política alternativa como ha sido Unidos Podemos. La tercera cuestión es que había un dato positivo de lo que dijimos en la campaña, que era que éramos la única alternativa posible a la derecha. Y efectivamente era así. Precisamente como ya no somos la alternativa, ha ganado la derecha. Pero eso es muy importante, decir eso y saber eso, que llevábamos razón. Y por último, que eso me parece importante, estamos como en el 93, a mi juicio, ante un voto vergonzante, un miedo que da vergüenza decir públicamente a quién has votado y para qué. Gracias, Manolo. Jorge. No se conquista el cielo de una tacada, es imposible. Eso requiere paciencia, requiere estructura, requiere muchas cosas. Segundo, no ha ganado el PP las elecciones, las ha ganado Rajoy. Y también, como dice Moneleo, te he leído, las ha ganado la casta, lo que pasa es que más orientada a la derecha que antes, ¿no? Y cuando nos calentemos aquí, nos pondremos a hablar del tribuno de la plebe y de la organización territorial, ¿verdad? Gracias, Jorge. Irene. Bueno, yo creo que mirado en perspectiva sigue siendo un resultado histórico, sigue siendo 71 diputados en 2 años y una fuerza política que creo que más bien fija un suelo de 5 millones de votantes, quién sabe lo que luego pasará, pero creo que mirado en la perspectiva larga siguen siendo resultados históricos. En la corta que ha pasado, pues creo que por una parte la campaña del miedo ha funcionado y eso ha podido hacer que haya una parte de voto oculto que no decía que votaba al PSOE, pero que finalmente terminó votando a opciones más conservadoras o más seguras percibidas por el electorado. Y luego creo que una cosa que decía Carlos Fernández Liria también ha pasado, y es que no hemos sido capaces de recordarle a nuestra gente que su voto era imprescindible, que hacía falta su voto, y creo que eso también ha sido decisivo. No solamente eso que decías tú en la introducción, de bueno, puede que tengan miedo a que gobernemos, también puede que mucha gente quisiera votarnos, pero como dábamos por tan seguro esa segunda posición, que hayan percibido que su voto no era imprescindible, y creo que eso también es un factor que puede explicar además esa correlación tan dura que hay entre abstención y falta de votos a Unidos Podemos respecto a lo que decían las encuestas. Gracias, Irene. Clara. Yo creo que hay dos cuestiones que son obvias o que empiezan a ser obvias, que es el tema del triunfo del discurso del miedo y también la idea de que hay muchos factores que explican lo que ha pasado. No se puede simplificar el análisis y es importante mirarlo en detalle y con lupa. En ese sentido creo que hay un factor que, por aportar una idea más, que no hemos controlado bien y es el del tiempo. Es decir, la campaña no empezó el 9 de junio, empezó el 21 de diciembre. Y en ese sentido yo creo que el hartazgo ciudadano
no lo hemos diagnosticado bien y no hemos conseguido movilizar suficiente. Y otra idea que me parece también importante es que esto no es un debate sobre la confluencia sí o la confluencia no. Yo creo que es un error enfocar el análisis desde ahí, porque sí que entiendo que la confluencia ha sido un elemento, y quería también trasladarlo a la mesa, que ha conseguido y que ha movilizado, ¿no?, a las organizaciones políticas que han formado parte de la coalición y que es el camino a seguir recorriendo, ¿no?, que es un debate también de cara a la hoja de ruta que me parece prioritario. Gracias, Clara. Andrés. Bueno, lo que es evidente es que ha pasado algo que no esperábamos nadie, y esto ya merece una reflexión. Quiero decir, ni los politólogos, los sociólogos, las encuestas, los periodistas, los contertulios, nadie esperaba este escenario. Eso quiere decir que han pasado muchas cosas y algunas a lo mejor son contradictorias, y unas han pasado en un territorio y la contraria pasa en otro territorio. Pero lo que sí que es un hecho es que llevamos un tiempo diagnosticando que viene una crisis del régimen del 78 y de alguna manera ha ganado tiempo. O sea, de alguna manera ese régimen que estaba en crisis ha conseguido rearmarse, movilizarse en una actitud conservadora de muchos votantes que prefieren que la cosa no cambie, y la alternativa, como comentáis vosotros, no ha sido capaz de movilizar en la misma medida como una alternativa viable, posible, de gobierno y al mismo tiempo seductora, ¿no? Gracias, Andrés. Ramón. Bueno, yo creo que no hay una razón, hay razones. Claro. Y vamos a tener que verlas a lo largo del debate, pero sobre todo profundizando en el análisis con mucho rigor en el tiempo. Pero atención, no perdamos demasiado tiempo buscando las razones incluso de por qué no nos han votado, porque es más importante saber los votos que pudiéramos estar perdiendo ahora mismo ya. Es decir, cuando acaban las elecciones, el imaginario de la gente en un postelectoral, cuando la gente está decidiendo cómo ha quedado el panorama, está decidiendo ya gran parte cuál va a ser su actitud en relación a las formaciones políticas para el siguiente periodo electoral. Esto está muy estudiado. Entonces, atención, porque me preocupa mucho el arranque de la derecha, mediática y de todo tipo, que ha decidido, subrayo lo de decidido, instalar el siguiente relato. Unidos Podemos ha fracasado. Segundo, los ayuntamientos del cambio han dado una derrota a Unidos Podemos, o dicho de otra manera, la gente ha derrotado las gestiones hechas en un año por parte de los ayuntamientos del cambio. En tercer lugar, Unidos Podemos vuelve a entrar en crisis, entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Entonces esto hay que cortarlo de raíz si no queremos abundar en la idea. Hay un elemento que quiero poner encima de la mesa y que, digamos, no está señalando ningún medio de comunicación, pero es que se ha producido o se ha consolidado una transición en el sistema de partidos en la que uno se queda descolgado. Es decir, después del 20 de diciembre se puede decir que hay 4 grandes partidos en España, después del 26J hay 3, y da la impresión de que Ciudadanos de alguna manera pues ocupa un espacio no tan distinto al que pudieron ocupar en el pasado el CDS o UPyD, pero da la impresión de que va a estar muy lejos de, digamos, 3 formaciones políticas que yo creo que además pueden expresar 3 culturas políticas en España y 3 grupos generacionales. Claro, a partir de ahí, de lo que da la impresión es que a partir de ahora todo va a ser distinto en España, que tenemos un sistema político completamente nuevo y en el que quizá, o yo tiendo a pensar esto, digamos que es una cuestión de tiempo, que el avance que a algunos nos hubiera gustado que se produjera mucho más rápido, se produzca. Nunca se puede saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero da la impresión de que situarse, bueno, pues en 5 millones de votos, con un partido socialista que tiene unos poquitos más y un partido popular que no está claro que vaya a poder recuperar lo que tuvo en el pasado, digamos que abren perspectivas completamente distintas. Aún así, yo creo que, bueno, las expectativas que existían no tienen nada que ver con la realidad que estamos manejando ahora. Yo quisiera, para ir profundizando en lo que Ramón ha planteado ya en la parte final, que sería el debate más de fondo y más, inclusive más allá de las elecciones, es lo que es el tipo de elección, ¿no? Yo viví dramáticamente un 93 donde todas las encuestas señalaban que barría el Partido Popular. Y volvió a ganar Felipe González. ¿Y de qué manera ganó Felipe González? Con cosas muy parecidas a las que he visto ahora, que es que la gente engaña a la encuestadora, que la gente engaña a pie de urna. Es decir, que la gente no dice la verdad, ¿no? Entonces, es ahí donde aparece no tanto el factor miedo, sino el factor estabilidad, gobernabilidad, consenso, que es la transición, a mi juicio.
Es decir, en la transición se genera un imaginario que durante toda la transición, quizás la gente más joven no lo verá tan claramente, los que somos mayores sí, que era continuamente la desestabilización que llevaba al golpe de Estado. Es decir, si cae inestabilidad, hay golpe de Estado, hay fracaso. Entonces, el consenso fue la ideología que amortiguó todas las diferencias en aras a un objetivo común. Es decir, había el miedo que aparecía como consenso. Yo creo que ahora ha aparecido algo parecido. Por eso yo veo el Brexit como importante. ¿Por qué? No tanto porque la gente entendiera muy bien qué estaba pasando en Gran Bretaña. Lo que la gente entendió es que cuidado, que si el populismo gana, esto se desmadeja, hay desestabilización, hay graves problemas y por tanto catalizó muchos miedos latentes o subyacentes que estaban en una parte inclusive de nuestros propios votantes, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que el elemento miedo tiene que ver, a mi juicio, con el elemento desestabilización y emerge la fuerza del bipartidismo y del régimen ¿a partir de quién? De este miedo. Pero a este miedo lo que explica que el Partido Popular gana en Andalucía, que el Partido Popular gana en Extremadura, que el Partido Popular gana en el País Valenciano, que el Partido Popular gana en las Islas Baleares. Es decir, el Partido Popular renace, la gente por eso no te dice la verdad, que estaba votando al Partido Popular, precisamente porque votó tapándose la nariz. Pero es porque removió, y esto es curioso, ante muchas editoriales de algunos medios de comunicación, esto de la polarización, ¿no? Es decir, se polarizó la derecha más contra Unidos Podemos que Unidos Podemos contra la derecha. La intensidad, y era precisamente para remover lo que yo llamaría sería la hipótesis Arriola, ¿no? Que es, si lo movemos y lo movemos y lo movemos, si nos polarizamos frente a Unidos Podemos, rápidamente emergerá el deseo de paz y de seguridad, y ese deseo de paz, estabilidad, pero la palabra cociente, paz, estabilidad y seguridad, es justamente lo que da el partido de la derecha. La gente vota poder cuando no tiene seguridad. Lo que pasa es que el Brexit no ha provocado más de 200.000 votos. Es una sensación. Más me preocupa determinadas zonas donde el voto de Izquierda Unida no ha venido a nosotros, ¿verdad? A raíz de declaraciones de exdirigentes de Izquierda Unida cuya falta de elegancia pasará a la historia, como el señor Cayo Lara o el señor Llamazares. Como ustedes saben, yo no estoy en Podemos, sino que estoy con, y por tanto digo lo que sé. Y eso ha sido así. Ha habido instrucciones. Y en Andalucía ha habido instrucciones de votar PSOE. Pregunta. En tu tierra, pregunta. Clara. Yo creo que hay varios factores. Quería incidir en una cuestión que ha dicho Irene, y es que es un resultado histórico, porque además nosotros nunca tuvimos 95 diputados. O sea, quiero decir, al final parece que hemos perdido diputados cuando somos la fuerza política, no Unidos Podemos ser la fuerza política que mantiene un resultado mientras el PSOE o Ciudadanos lo pierde. Sí, sí. Eso hay que decirlo y hay que señalarlo. En relación al miedo, yo creo que hay una cuestión que ha señalado Manolo y otra que también ha comentado Irene que me parece clave. Y es que, porque yo creo que el miedo moviliza mucho voto hacia la derecha, pero la pregunta para mí es, ¿qué es lo que ha hecho que un voto nuestro no se movilice? Y creo que ahí hay un elemento central que es que el votante no ha sentido que era importante su voto. Es decir, no ha tenido una implicación directa con el ejercicio del voto. Ha pensado que estaba todo hecho. Y creo que eso también es algo que ha pasado por el error de las encuestas, como se ha señalado. Pero también, como decía Ramón, en relación al discurso del miedo, creo que es clave pensar, hacer análisis, pero sobre todo pensar, como decía al principio, en términos de hoja de ruta. Porque creo que ese ataque, o sea, lo que hemos visto claramente es como el régimen, al que también hemos dado por más débil de lo que estaba, ha sabido introducir ese discurso del miedo, que no ha sido un discurso únicamente del Partido Popular. El PSOE ha sido muy cómplice de ese discurso del miedo, absolutamente. Yo creo que es, como decía, un síntoma claro de la última operación de un régimen que estaba muy débil y que, bueno, está débil, pero el camino es un poquito más largo. Irene, Ramón y Andrés. No, estaba pensando, por seguir introduciendo elementos, que quizás si nos remontamos, como decía Clara al principio, al 20 de diciembre, se ven algunas cosas que a lo mejor solo en la mirada corta no se ven, y es lo que podríamos decir la operación desgaste que el régimen empezó a trabar
contra Unidos Podemos, contra Podemos, antes de que existiese el acuerdo, desde mucho antes de las elecciones del 20D, diciendo que éramos una fuerza política muerta y que íbamos a sacar unos resultados desastrosos. No, destrucción. Y una vez que se ve que en las urnas esto no es así, pues se inicia desde el mismo 20 de diciembre un proceso que, bueno, que está muy centrado en la figura de Pablo Iglesias, del secretario general, pero que afecta a todo Podemos. Creo, de hecho, que la coalición con Izquierda Unida es lo que permite, digamos, revertir al menos en cuanto a la opinión pública y al efecto ilusión que generó ese proceso de desgaste que ya nos estaba haciendo, y lo decían así las encuestas, perder un montón de apoyos electorales. Y luego creo que hay otro elemento que tiene que ver con esto, y es que ese proceso de desgaste, unido a que llevábamos 4 meses hablando solo de pactos, solo de la vida parlamentaria de los partidos, ha sacado del debate político una cosa que era exclusivamente nuestra, que era hablar de lo social y poner en palabras en el espacio público lo que mucha gente estaba viviendo como privado, pues porque le desahuciaban, porque no llegaba a fin de mes. Totalmente de acuerdo. Y esa potencia que nosotros teníamos para, digamos, poner encima de la mesa, para representar en el espacio de lo político ese sufrimiento y ese dolor, esa cuestión social que en nuestro país sigue siendo dramática, y así lo dice el informe FOESA y lo dicen todos los datos, ha quedado muy oculta. Entonces, creo que eso también ha podido hacer, aparte de nuestro electorado, quizá el menos movilizado, el que más dudas tenía, sentir que su voto no era tan imprescindible, porque incluso nosotros ya no hablábamos tanto de ellos, hablábamos más de las relaciones con otros partidos y de nosotros. Eso es muy importante. Lo que acabas de decir es muy importante. Sí. No, vamos a ir poniendo elementos sobre la mesa mientras no tengamos una radiografía completa del asunto, ¿no? Yo voy a apuntar algunas cosas. En primer lugar, que no podemos hablar de votos que hemos perdido. Tenemos 2 grandes grupos, en mi opinión. Un voto desafecto a la hora de ir a votar este 26 de junio y un voto volátil, ¿eh? Y eso tiene que ver mucho porque nosotros, cuando llegamos a confluir en Unidos Podemos, en las confluencias es otra historia, no llegamos con 6.100.000 votos. No llegamos con 6 millones, está contrastado en todos los estudios. Es decir, hemos perdido, Podemos ha perdido en el camino un voto y Izquierda Unida llega sin los 925.000. Eso es así. Entonces, claro, cuando se desarrolla la campaña, todos nos fijamos en el porcentaje, en torno a los 24%, 23,5%, incluso 25%, pero nadie se da cuenta que eso es con una previsión de participación inferior a la que finalmente va a haber, porque moviliza el Partido Popular nada más y nada menos que 600.000 votos que saca de las piedras, además de los 300.000 que recoge de Ciudadanos, y se sitúa en un escenario absolutamente imprevisto por nadie, como son 7.900.000 votantes. La coalición Unidos Podemos se produce, hay un estudio muy interesante en el que se ve cómo se dispara en los 3 últimos días el Partido Popular por encima del 30% hasta llegar al porcentaje definitivo, y nosotros caemos por debajo, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha producido eso? Yo hablo de un voto volátil en torno a 500.000 votantes que se quedan, que no somos capaces de convencer que vayan a votar. El desempate, cuando Íñigo, por ejemplo, se refiere muy acertadamente con esa imagen, no les hemos convencido del desempate. Parece como si el segundo partido fuera menos importante para la resultante final de victoria o derrota. Y yo después quiero introducir la siguiente reflexión. Yo hablo de 3 desafecciones, de 3 subconjuntos, de un total de 500.000 o 600.000 votantes más que no nos han venido. No es lo mismo la desafección de IU que la desafección a Podemos, que la desafección que la tenemos también en las confluencias. Ni siquiera es la misma desafección la de En Marea, la de En Común Podem o la de A la Valenciana. Si estudiamos las 3, veremos que se van 60.000 votos aproximadamente a En Marea, se nos van 60.000 también, que proporcionalmente es mucho menos, a En Común Podem, y se nos van bastantes más a la Valenciana, ¿no? Razones 3 muy diferentes. Yo voy a apuntar la que conozco más claro, que es la de Cataluña. Esta vez ha operado más Esquerra Republicana en el combate por un voto de la CUP, que nos vino de manera muy dulce el 20 de diciembre. Muy dulce y muy interesante de reflexionar por qué nos vino el 20 de diciembre. Que yo sostengo porque la oportunidad histórica del desborde estaba en el 20 de diciembre. Esa es una cuestión que sostengo, ¿no? Pero vamos a dejarlo abierto al debate, esa cuestión. La desafección de IU está muy clara, La desafección, nosotros de los 925.000 votos no aportamos a la coalición. Ya no veníamos
con 900. Tenemos estudios en Izquierda Unida, teníamos estudios de cómo llegábamos a un núcleo duro de 600.000 votantes en el mes de octubre. Es a partir de que se pone en marcha la campaña de Izquierda Unida de diciembre, en confrontación ¿no? legítima con Podemos, que se activa unos 300.000 votantes, dejadme decirlo de alguna manera, que estaban dispuestos a votar no al PSOE, pero en todo caso no eran partidarios de votar al Coletas, ¿no? Y entonces encuentran en Alberto Garzón y en Izquierda Unida un voto significativo. Y eso lo tenemos bastante estudiado. Que bien. curiosamente, Ramón, perdona, Sí. no son los votantes clásicos de Izquierda Unida, que esos han votado la mayoría. No son votantes los 600.000, comunista tradicional. por se ha decirlo votado. de alguna manera, clásicos del núcleo duro de Izquierda Unida, estoy convencido que en un 80% han votado a Unidos Podemos en todas y cada una prácticamente homogéneamente en el territorio, lo cual nos lleva a una reflexión de dónde han ido algunos votos más. Esa necesidad de atender a esas tres desafecciones, que es diferente de los votos que en cambio hubieran ido a Podemos seguro de haberse movilizado, perdón, a Unidos Podemos, o a la Valenciana, o a En Marea, o a En Común Podem, en el caso de haber ido, porque ha habido abstención en Coruña, ha habido abstención en Barcelona, ha habido abstención en Valencia y en Alicante y en Castellón también. Concluyo, es muy fundamental eso, ¿no? Entonces yo creo que la confluencia no es la causa en absoluto del resultado. Lo que necesitamos es más confluencia. Lo que necesitamos es que habría que preguntarse por separado qué hubiéramos conseguido, ¿no? Tranquilamente hay que hacerse esa pregunta, políticamente hablando, que hubiéramos conseguido. Izquierda Unida, Unidad Popular, en el caso de haber ido a una segunda confrontación con Unidos Podemos en un nuevo escenario, Unidad Popular en una confrontación por los poderes fácticos contra, pues lo tengo muy claro con la ley electoral, un desastre para lo que hoy representa, en cambio, una plataforma para el trabajo político que se ha señalado antes. 70 diputados y 5 millones es un tesoro para mimarlo absolutamente por parte de todos nosotros. Claro. Andrés. Sí. A ver, al hilo de lo que decía antes Ramón, ¿no? que decía, a partir de mañana, a partir del día siguiente de las elecciones, ya no tienes los mismos votos que tuviste el día de las elecciones. Eso también quiere decir que cuando se teorizaba, ¿no? la suma de 5 más 1, que si suma o multiplica o divide, es que ya no se llegaba al 26J con 5 más 1. Se llegaba con otra cosa que no sabemos cuál era. ¿Por dónde se ha ido perdiendo o dónde no se ha ido perdiendo? Yo sí creo que es importante el análisis desde el 20D hasta el día de las elecciones, y también creo que la campaña es importante analizarla. O sea, desde el 20D Podemos ya no se ha visto como un partido tan nuevo porque bueno, ya estaba en la institución, tenía rueda de prensa diaria en el Congreso, tenías iniciativas, evidentemente ya estás en otro escenario, ¿no? Después de 2 años haciendo política en la calle, de repente estás en la institución como los demás. Podemos también siempre ha sido un partido que ha movilizado mucho aquello del 15M de no nos representan, ¿no? De repente parecía que esa gente que decía no nos representa, decía, mira, estos ya sí me representan. Al fin y al cabo es un votante que vota o no vota en función de si se siente o no representado. Yo creo que ahí la campaña sí que podía haber tirado más de ese tipo de votante tan, no sé si perezoso, bueno, no perezoso, menos activo, un votante menos ideologizado o menos... O sea, también es verdad que muchas veces hemos teorizado acerca del desborde, y alguien me decía algo parecido que decía Ramón, no, bueno, es que el desborde ya no va a haber porque ya hubo, o sea, el desborde ya ha pasado. Pero yo recuerdo el día del pacto célebre de los botellines, ahí se vivía una ilusión contagiosa que yo creo que no se alimentó lo suficiente, no se propagó lo suficiente y no se vivió en la campaña. Esa es la sensación que yo tengo. Ahí hay una cosa, y la pasamos a zapping, que yo creo que tiene que ver con un elemento histórico. Es decir, yo creo que la crisis orgánica se cierra el 26J. Es decir, Podemos surge con una hipótesis, existe una crisis orgánica en España, el 15M ha sido la expresión de esa crisis orgánica y podemos hacer un blitz. El blitz termina con 71 diputados, que es como si nos dicen esto al principio, esto no se lo cree nadie. Es verdad que las perspectivas de los últimos meses nos llevaban del blitz a la Moncloa tarde o temprano, en un solo tiempo o en 2 tiempos. Y es verdad que la comparación con las perspectivas, con las expectativas, siempre operará.
Pero hay una cosa que cambia, es decir, hay un Podemos de las elecciones europeas que puede hablar de casta, que puede ser mucho más agresivo, que funciona bien, los partidos viejos, que ni siquiera tiene que hablar de Izquierda Unida, es decir, que puede mantener una actitud condescendiente y al mismo tiempo dar lecciones estratégicas si no habéis entendido el momento histórico. Poco a poco Podemos empieza a entrar en una lógica política, digamos que se va acortando el tiempo de posibilidades del blitz y llegamos a la última oportunidad en la que el Podemos que se presenta a estas elecciones es muy distinto al Podemos de las elecciones europeas. Un Podemos que puede gobernar, un Podemos que ha asumido que esa dinámica dentro-fuera ya no opera, y no es tanto que el eje izquierda-derecha aparezca otra vez, sino que una dinámica parlamentaria de formación de gobierno. Podemos también sirve para que se renueve Izquierda Unida. O sea, la Izquierda Unida de Alberto Garzón no tiene nada que ver con la Izquierda Unida de Cayo Lara o de Billy Meyer que se presenta a las elecciones europeas. Eso hace un contexto completamente distinto y hace de alguna forma del 26J la última oportunidad del blitz. A partir de ahora yo creo que los tiempos vuelven al ritmo natural de la política. Es algo que a nosotros nos cuesta entender porque estamos acostumbrados a llevar 2 años y medio de campañas electorales y que a los periodistas os va a producir una frustración espantosa. O sea, se acabó la Belle Époque del periodismo, de pasan cosas todo el rato, ruedas de prensa, gente nueva, tal. A partir de ahora pues vais a volver a tener una profesión aburrida, como es vuestra profesión y las cosas, el periodismo político, quiere decir, el periodismo entretenido será el deportivo, en el que todas las semanas pasa algo, en el que todos los años hay una final nueva de la Champions League, en el que todos los años hay un nuevo campeón de liga. En la política esto va de 4 en 4 y es mucho más relajado. Y yo creo que a partir de ahora los tiempos que vienen y las estrategias políticas de todos los actores van a ser distintas. Si nos tienen que votar dentro de 3 o de 4 años, pues bueno, ya seremos una organización política más que asentada en el Parlamento, con experiencias de gobierno municipal. Se acabó, digamos, el asalto al cielo que estaba pensado para 2 años. Empieza una cosa nueva. Permíteme insistir sobre lo que ha dicho Montero, porque lo que ha dicho Montero es muy importante. Volvamos a los tiempos primitivos, ¿verdad? Cuando era el tribuno de la plebe, el eje arriba, abajo. Ese era nuestro papel. Nos hemos dejado reencasquillar en el viejo eje derecha-izquierda. ¿Ven? Ya. Digo esto para el futuro. Y se me ponían los vellos de punta cada vez que oía de etiquetas. Izquierda, progresista, socialdemócrata. Que no, hombre, que no. Que pueblo y patria bastaba. No. Yo sé de gente que te votó la primera vez y no te ha votado la segunda porque ya no de la somos, socialdemocracia. porque no somos tan populistas como antes. Es que tenemos que ser populistas. Contesto a Jorge y vamos con Irene y con Manolo. Aquí la clave es que nosotros nos hemos convertido en una fuerza política responsable que ha asumido que es necesario buscar alianzas en Europa y que solamente podemos encontrar alianzas en Europa con la familia socialdemócrata. Eso nos coloca en una posición en la que no podemos hacer una impugnación de todo, en la que estamos defendiendo la Unión Europea si se reconstruye en clave social, en la que sabemos que solo podemos gobernar en España con el Partido Socialista y que nuestros únicos aliados si gobernábamos en España podía ser Renzi, podía ser el gobierno portugués y había que buscar un diálogo con los socialistas franceses. Eso nos impedía esa impugnación populista maravillosa que podíamos permitirnos en las europeas cuando el único objetivo era abrirse hueco de decir todos son lo mismo, patria, pueblo, soberanía. Esa contradicción de hacer política con responsabilidad es lo que pues seguramente ha hecho que no podamos mantener discursos seguramente mucho más atractivos, pero yo no sé hasta qué punto podían ser viables en este país. El reconocimiento de que nosotros solamente podíamos gobernar con el PSOE marca un antes y un después en Podemos, y a pesar de lo poco erótica, que es la segunda opción con respecto a la primera, yo creo que era la única viable. Irene. Pero eso solo tienes que explicar a la familia que han desahuciado esta mañana con 5 hijos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí se produjo una paradoja que a lo mejor se podía haber resuelto de otra manera, pero que en todo caso no supimos hacer. Fue que esa impugnación a la casta, el eje arriba-abajo que supimos establecer como marco de la confrontación, en cuanto entramos a las instituciones, eso es lo que nos permite entrar a las instituciones, pero en cuanto entramos, tú tienes que decir qué narices vas a hacer y si quieres apoyar un gobierno u otro gobierno. Y ahí estabas un poco encajonado en que ya no podías impugnar a la casta y a todos los que habían secuestrado las instituciones, que eran tanto del PP como del PSOE, sino que tenías que empezar a hacer una distinción entre el PP, que había secuestrado las instituciones, pero además eran de derechas o eran conservadores, y un PSOE en el que no confiábamos y a la vez había cometido errores, pero a la vez no era tan malo como el PP, por tanto había que pactar, y eso necesariamente nos encajó en un semieje izquierda-derecha o conservador, gobierno de progreso, que es
y vuelvo otra vez a pensar desde el 20D y no solo en la campaña, pero también en la campaña, que es lo que nos llevó encerrados a ya no poder ni hablar del eje arriba-abajo solo y tener también que hablar de ese eje izquierda-derecha o conservador-progreso, y a no hablar tanto de los problemas de la gente y a no poder impugnar a la casta de manera uniforme o al menos tan uniforme. Y ahora que el PSOE va a nombrar al señor Rajoy presidente... Ahora ya veremos. Claro, yo coincido. Creo que ahora, en eso creo que Pablo tiene razón. Creo que ahora se ha cerrado de alguna manera esa ventana de oportunidad. No quiere decir que no haya otras abiertas, porque 71 diputados es mucho. Se abre un tiempo de estabilización de campos políticos que no son iguales a como estaban antes, donde el régimen, bueno, pues se sostiene, pero débil no tanto como creíamos, pero vamos a ver si es capaz de recomponerse del todo, y ahí hay que ver qué tarea tiene Podemos. Y creo que uno de los retos de Podemos tiene que ver con saber cómo se va a relacionar con un movimiento popular que tiene que organizarse, porque lo que viene a nivel social es duro, no, lo siguiente, y a ver cómo hablamos de eso y cómo contribuimos a que eso siga siendo la clave de nuestro trabajo. Hay un detalle que nos explica, y voy con Manolo, y es como una sensación que nosotros teníamos con Izquierda Unida. Como Izquierda Unida puede hacer un discurso diciendo no nos gusta la Unión Europea, no nos gusta el euro, no nos gusta el Tratado de Maastricht, pero como opción de gobierno podemos gobernar con el PSOE en Andalucía, intentarlo en Madrid o en algunos ayuntamientos, en una clara posición de subalternidad. Cuando nosotros decíamos nunca gobernar con el PSOE en posición de subalternidad, estamos diciendo, si gobiernas en una posición de subalternidad con el PSOE, tú puedes ser el capitán trueno y decir que hay que salir del euro, tú eres una fuerza subalterna del PSOE. La única opción es intentar gobernar con el PSOE para intentar que en esa correlación de fuerzas se pudieran cambiar ciertas cosas. Pero claro, es verdad que eso te encierra en la lógica parlamentaria, la lógica política, la lógica de negociación con Europa. Yo, sin embargo, creo que merece la pena coger un hilo que has dejado tú antes, ¿no? Que es el cambio de fase. Yo creo que se ha acabado un ciclo electoral y político, y que pasamos de guerra de maniobra a guerra de posiciones. Total. Una guerra de posiciones dura, terrible y fuerte, ¿no? Sí. Como me vino a la cabeza, y por eso lo escribí, aquella frase maravillosa de Rudy Dusque, de la larga marcha a través de las instituciones, de la sociedad civil, del Estado, hasta de la familia. Primer punto. Segundo, el conflicto social. Se ha discutido mucho esto, y también ahora en las críticas a Podemos, ¿no? No hemos sido motor del conflicto social. Y yo creo que el problema de fondo es que estaba el conflicto social y Podemos, y que hemos sido un instrumento del conflicto social. ¿Por qué? Porque el movimiento real pensaba y piensa que era el momento de la política, y de que, de alguna manera, el boletín oficial del Estado había que usarlo ahora. Yo creo que eso ya también ha terminado. Y ahora lo que viene es una nueva dialéctica entre Unidos Podemos y el movimiento social. Y en tercer lugar, lo que yo llamo, lo que voy a llamar la insurrección social que viene. Es decir, lo que viene es todo menos estabilidad. Ese es el gran problema que yo creo que tenemos que discutir entre nosotros bien, para no castigarnos demasiado la cabeza. Que es, lo que viene no es un gobierno estable de la derecha 3 años, 4 años y tal, no. No habrá estabilidad. Lo que va a haber es unas políticas muy duras, que va a venir de la derecha, ajustes muy duros, pero lo que va a venir es un conflicto social creciente, porque nosotros éramos la alternativa política de ese conflicto social. ¿Te importa que nos pongamos en una posición menos optimista? Bueno, yo creo que ahí escribía el otro día Isaac un artículo, Rosa, que decía en el diario que ahora era el momento de mirar a nuestro alrededor y ver qué había, porque yo creo que sí que hay que ir en esa dirección, pero también creo que no hay que pegar de optimistas. Quiero decir, el marco es complejo. Y aparte de esa pelea, yo creo que hay una cuestión fundamental que también hay que señalar en términos de diagnóstico, y es que vivimos en un país en el que la clase trabajadora salió muy derrotada. Quiero decir, el problema es que la precariedad, la corrupción, el robo, se ha hecho norma. Quiero decir, hay una batalla fundamental, que es la batalla cultural, porque el problema es que es un cambio de conciencia. Y otra idea que también me parece importante, y lanzo para el debate, es que ¿y si el 15M se cerró el 20D? ¿Y si el 15M se cerró el 20D? ¿Y si perdimos la oportunidad, como decía Ramón, el 20 de diciembre? Quiero decir, en el momento en el que uno entra en el Congreso, en el momento en el que uno pisa moqueta, en el momento en el que uno hace las ruedas de prensa con el logotipo del Congreso de los Diputados, al final ese marco, de dentro fuera, ese marco que se inicia con el 15M, se cierra. Y creo que eso es algo que tampoco hemos sido capaces de ver. Cuando los sindicatos son lo que son y los movimientos son lo que no son. Sí, bueno, abundando un poco en todo esto, ¿no? Cuando hablabas de la subalternidad o no con el Partido Socialista, yo creo que
eso no se explicó del todo bien, o hubo mucha gente que no quiso entenderlo bien. O sea, mucha gente mucho votante que votó a Podemos en el 20D o que votó otras cosas, que en lugar de interpretar que lo que se estaba proponiendo era un gobierno de coalición como cualquier país de Europa, en el que se gobiernan juntos aquellos que tienen un pacto de gobierno, lo que interpretaron es, ya están otra vez con los sillones. Y yo creo que es algo sorprendente, pero yo lo he oído y ha funcionado. Pero hombre, es un ahí marco... nos ganó la mano, o sea, ahí nos ganaron el marco, porque los 2 primeros días después de esa rueda de prensa, lo que se decía era o otra nueva jugada maestra de Podemos, o mira qué buena propuesta que va a poder gobernar un gobierno de progreso. Fue 2 o 3 días después. Eso es mediático, es decir, ellos lanzan el marco de sillones y el 90% de los medios de comunicación, vosotros siempre en la posición es aristocrática, de mientras los medios de comunicación de la derecha defienden a la derecha, los medios de comunicación a la izquierda tienen que ser elegantes y zumbar también a la izquierda, que eso es un clásico en España. Entonces es un marco que se impone. Es decir, cada vez que nosotros hemos propuesto una cosa que efectivamente era un desafío, hay un consenso absoluto en todos los medios de comunicación para imponer marcos, y se ve lo que dice Irene. Los 3 primeros días de la propuesta de gobierno, vamos, o sea, nos hicieron la ola. Lucía Méndez escribiendo el "Báilalo, Pedro", los comentaristas de la derecha, la genialidad, estos chicos han venido para gobernar, qué demostración de no sé qué, y después nos cambian el marco. Claro que es el problema, lo decía Manolo, cuando haces política contra todos los aparatos, lo que es difícil es lograr siempre que tu marco sea el que funcione. O sea, no es que nosotros hiciéramos una propuesta de sillones, es como cualquier gobierno de coalición, es así, es que desde un sitio dicen marco sillones, marco Venezuela. O sea, ¿cuándo se ha hablado en este país de Venezuela? Y en este país se habla de Venezuela exclusivamente para hablar de Podemos. Sí. Hasta vosotros, que sois el diario.es y sabéis que eso es basura, en las entrevistas estáis obligados a 2 o 3 preguntitas, hay que hacerlas de Venezuela, porque el marco es el marco. Claro, hacer política en esas condiciones es complicado. Bueno, ya no se habla de Venezuela, ¿no? Claro, ya no. He dicho esta mañana en la tele que estoy desolado. Ya no oigo hablar de Venezuela. Una cosa de todas maneras. Por si la hipótesis de Manolo Monereo no es que la situación vaya a empeorar, que yo creo que puede ser. Creo que puede ser, y los informes que me llegan de los banqueros fuera de España es que va a haber descensos salariales todavía y más recortes. Claro que vienen muy duras, claro que vienen muy duras. Pero por si las moscas que vuelan, nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Os importaría pensar esto? ¿Qué es lo que frena la caída del PP en las elecciones andaluzas que ganó la tal Susana? La red territorial. Bueno, sí, claro, espera. ¿Qué es lo que frena la caída del PSOE en estas elecciones? La red territorial. Nosotros no pudimos ir a las municipales y eso ahora lo estamos pagando. No podíamos ir, ¿qué se le va a hacer? Tampoco hemos tenido tiempo de montarla, porque es elección tras elección, y una red territorial nacional requiere 2 años. Tanto no hemos tenido tiempo. Ahora, ahora voy a hablar de los pucherazos. ¿En cuántos miles de pueblos de España no existe ni un solo representante de Podemos? ¡Ni uno! No, pero están también los de Izquierda Unida, que no están todos. Teniendo en cuenta los miles de pueblos que hay en España... Había interventores en todas partes. Y además, un momento. Pero redes territoriales. Yo no estoy en Podemos, pero estoy con Podemos, pero yo no estoy dispuesto a basarme exclusivamente en la red territorial de Izquierda Unida, No, es que yo siempre he dicho, los de Izquierda Unida son imprescindibles para hacer una red territorial, pero no son suficientes para hacer una red territorial. No, yo estaba en un partido que tenía 500.000 afiliados y me costó lo mío hacer una red territorial. Y menos en Andalucía, que allí el Partido Socialista es como el PRI de México. Bueno, tiene comprada la región, la tiene comprada literalmente. O sea, no tenemos concejales, no tenemos interventores, no tenemos apoderados. ¿Cómo que no? Suma eso, que estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, hace falta construir organización, y eso creo que es uno de los retos principales. Lo decía antes. ¿Cómo nos vamos a relacionar este espacio político, no solamente Podemos, sino el espacio político, con los procesos de organización popular que o vienen, o esto va a ser impresionante porque habrá mucha gente... Sin institución, que eso es lo que nos han enseñado los años del PP, es que no hay movimientos sociales sin instituciones. Muchas veces nosotros pensábamos, Jorge, que eso de los movimientos sociales se definía porque eran no institucionales, y solo hay movimientos sociales si hay instituciones que los alientan. Es decir, el PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana es donde demuestran que construyen sociedad civil a partir de tener los instrumentos de las instituciones. Si tú no tienes instituciones, es muy difícil que surjan movimientos sociales que te apoyen. Tengo votantes que han votado por el PSOE y cuando les he preguntado por qué, me han dado las razones de Podemos.
Me han dado la explicación de Podemos. Entonces, yo decía, pero es que eres de Podemos, tío. Dice, bueno, si tú lo dices, pero es que nadie se lo había dicho. Y la tele y el ordenador funciona en los grandes centros urbanos, en las pequeñas poblaciones no. Mira, ¿cómo podemos luchar, por ejemplo, en el caso de Salamanca, donde hay exactamente 362 pueblos, de los cuales 250 tienen alcalde del PP? Vete tú allí. Pero no es tolerable, eso hay que meterle mano, hombre. En Córdoba se han visto cosas increíbles que no se habían visto antes nunca con el PSOE. ¿Y es? Por ejemplo, el alcalde haciendo de interventor y la alcaldesa de interventor en la mesa. Es decir, iba el alcalde y en los pueblos, tú imagínate, y estaba mirando qué votaba, y te miraban así. Y cuando no estabas tú... Es decir, es que fijaros lo que es un alcalde en un pueblo de... Y cuando nosotros no estamos, Córdoba, tú sabes las posibilidades que hay de microcucherazos. Me dicen de realización que hemos llegado al final. Volvemos a la regla del minuto. Un minuto estricto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Andrés. Tu minuto de conclusiones. Es que quería replicar una cosa de Pues Jorge, usa pero bueno, tu minuto para eso. Usaré el minuto para eso, ¿no? Cuando él decía que Podemos no se presentó a las municipales, es verdad que en Vistalegre se decidió que Podemos no iba a las municipales. no podía. Esto es así. Sin embargo, no había un votante que simpatizara con Podemos que sabía lo que estaba votando en las municipales, que sabía que Podemos no se presentaba oficialmente, pero se sentía referenciado en candidaturas. Eso yo creo que también ha faltado un poco en estas elecciones. O sea, que el espacio Unidos Podemos no ha terminado de operar como un espacio en el que todos los votantes de Podemos se sienten referenciados, todos los votantes de IU, de En Común, de ECUO, etcétera, etcétera. Ha habido una dinámica, ya por terminar mis críticas a la campaña, siento insistir tanto en eso, en la que había, ¿cómo diríamos?, calambrazos identitarios, tanto por parte de Podemos como por parte de IU, que digamos que abortó la posibilidad de llegar a a una ilusión compartida como pueda ser ahora Madrid u otras cosas. Gracias, Andrés. Ramón. Bueno, habrá que seguir, pero yo creo que lo fundamental es cuidar el capital político que han depositado los ciudadanos en nuestras manos. Cuidarlo como la niña de nuestros ojos, abrir un debate nuevo, de nuevo tipo, no el debate al que ha estado acostumbrado eternamente la izquierda postelectoral, que era un debate para decir yo ya lo dije y para preparar los cuchillos, y por tanto un deseo de erradicar esa cuestión, y para eso voy a acabar con un poema que me he traído de Eric Fried, que en las instrucciones para la conservación de la fuerza combativa, que le llamaba uno de sus poemas, decía: los enemigos están demasiado lejos y en general demasiado protegidos. Así que toma a unos amigos, decláralos tus enemigos y párteles la cara de un buen puñetazo. Si de este modo logras convertirlos en adversarios, podrás ufanarte. Es un gran poema. Irene, un minuto. Bueno, pues siguiendo un poco con el hilo de lo que veníamos conversando, creo que ahora toca un momento de cierta estabilización de los campos políticos, aunque es verdad que no sabemos cuánto de eso va a ser estable, y no sé cómo va a funcionar Podemos y Unidos Podemos, este espacio político que se está abriendo en condiciones de mayor normalidad, porque hasta ahora sabemos cómo hemos funcionado, o sabemos mucho de funcionar en condiciones de excepcionalidad o de intento de asalto rápido. Creo que lo que toca pensar es cómo funcionar, porque necesarios creo que somos como fuerza política, y ahí creo que hay 4 retos al menos. Uno sería pensar cómo va a ser ese nuevo espacio y cómo va a ser la relación entre todas las confluencias, eso que hemos empezado a generar y que tenemos que ver hacia dónde va. Otro tiene que ver con nuevas formas de organización para las redes territoriales y para consolidar una formación política, ya no en periodo de elección tras elección, sino en un momento de más normalidad. Otra, cómo vamos a funcionar en el Parlamento y cómo va a ser el Podemos o Unidos Podemos como fuerza parlamentaria. Y la última, que la he señalado antes, cómo nos vamos a relacionar con la organización popular, que sigue siendo más que necesaria en nuestro país. Irene, Clara. Un poco de autocrítica y de propuesta. Autocrítica, que no me ha dado tiempo de decirlo antes. Creo que hemos cometido el error de caer en el marco de las etiquetas y no hemos sido capaces de construir una identidad superadora de Unidos Podemos que realmente arrastrase a las identidades múltiples que formaban parte de ese espacio. Y creo que hay que trabajar en esa línea. Creo que también hemos caído en el error del marco del poco debate programático y de país.
Y eso también tenemos que apuntarlo, ¿no?, en la lista de tareas. Y en ese sentido creo que es fundamental la batalla por el movimiento popular y la batalla cultural, como decía antes. Y creo que hay que cuidar este espacio como un espacio unitario que tiene mucha capacidad de transformación, que es un espacio joven al que hay que dedicarle esfuerzo, y en ese sentido, como decía al principio, no es un debate sobre confluencia sí o confluencia no. Yo creo que en términos estratégicos está muy claro que hay que seguir caminando en esa línea. Gracias, Clara. Manolo. Yo creo que estamos en una nueva fase, estamos en una fase de guerra de posiciones y por tanto una fase de acumulación de fuerzas políticas y sociales, de conflicto social y de organización. Creo que hoy más que nunca es fundamental construir partidos, insertarse en los territorios, darle vida a los círculos, fomentar el trabajo de los círculos insertados en el conflicto y en las relaciones sociales. Creo que hace falta profundizar en la unidad de Unidos Podemos, buscando una fórmula que nos permita seguir siendo cada uno lo que es, pero unitariamente. Yo hablaría de algo así como una federación de partidos, una federación con mecanismos de unidad y de interrelación lo más amplio posible, y luego considero que es fundamental la unidad del equipo dirigente. O sea, si algo nos enseña la experiencia del movimiento obrero internacional y del movimiento obrero italiano y el Gramsci, es que la clave siempre de un partido es la unidad de su equipo dirigente. Y sin unidad de partido dirigente no hay futuro. Gracias, Manolo. Jorge, tu minuto. No voy a citar a Gramsci, sino a los dos policías de Tintín, Dupont y Dupont, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, claro que hay que ir en esa dirección. Pero mientras, los países no tienen amigos permanentes y los partidos políticos tampoco. Por lo tanto, si la cosa va bien, y si la cosa va mal, Podemos tiene que estar preparado, Izquierda Unida, cada uno por su lado, por si la cosa va mal. Recluta. Empieza a buscar los candidatos para las próximas municipales. Que no haya un solo pueblo donde no haya una candidatura. Y no importa que el candidato no sea bueno. Es mejor un candidato malo que ningún candidato. De acuerdo. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a los 6.